Un fallo judicial que absolvió a un médico que practicó aborto a 2 mujeres que fueron violadas abrió el debate en torno a la aplicación de la despenalización de la interrupción del embarazo en 3 causales. Por un lado, los tribunales ya están aplicándola desde el ámbito penal, pero en los centros médicos esta legislación requiere normas y reglamentos técnicos que tienen un plazo establecido por la ley. Vamos a hablar de este tema. Estamos ya junto a Sergio Huidobro, profesor de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Hola, Andrea, muchas gracias por la invitación. Parto por una pregunta bien general en relación a la retroactividad de una ley. ¿Rige para todos los casos, solamente en casos especiales? ¿A qué se refiere en este punto? A ver, mira, la regla general en materia de normas penales es que las leyes penales no tengan efecto retroactivo, es decir, que apliquen solamente para aquellos casos que ocurran con posterioridad a su promulgación. Esta es una norma que está establecida tanto a nivel de la Constitución, en el artículo 19, número 3, y también está repetida esta misma norma por el Código Penal en el artículo 18. Siendo esa la regla general, es decir, que cualquier ley penal que se publique, que se promulgue, en estricto rigor, deba regir solamente los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, a su promulgación, no puede regir con efecto retroactivo. Esa es la regla general. Ya. Sin embargo, hay una excepción, que es la que estamos viendo que se está aplicando en este caso, porque tanto la norma de la Constitución como la del artículo 18 del Código Penal dicen que esa regla general no se aplica cuando la nueva ley resulta ser más favorable para la persona que está siendo enjuiciada penalmente. ¿Qué significa que sea más favorable? Significa que la nueva ley debe señalar que el hecho que se está juzgando como delito ya no es delito, o que ese mismo hecho, si bien sigue siendo delito, pero tiene una pena más baja. Perfecto, que es lo que ha ocurrido en este caso, en términos de que ya no es delito. Exactamente. Si fuera al revés, entonces, para dejarlo bien claro, si es que se configurara a partir de la promulgación de una ley un nuevo delito que no había sido sancionado, no se sanciona para atrás, lo que había ocurrido antes. Exactamente. Pero en este caso, como se deja de sancionar, eso sí entonces se considera retroactivo. Exactamente. Eso es por mandato expreso de las 2 normas que yo te he mencionado, de la Constitución y el Código Penal. Las 2 normas dicen que deberá el tribunal aplicar esta nueva ley cuando sea más favorable para la persona que está siendo juzgada. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Tenemos que los hechos que se están imputando al médico habrían ocurrido el año 2014. El año 2014, este cirujano, este médico, habría practicado estos abortos a una menor de 14 años y a una mayor de esa edad que estaba en estado de inconsciencia al momento de ser víctima del delito de violación. En ambos casos habría existido violación. Habrían entonces empezado los embarazos y este médico en el año 2014, reitero, habría realizado las interrupciones de los embarazos o abortos. Como en esa época no estaba vigente aún esta nueva ley, esta persona es enjuiciada penalmente, el proceso empieza a avanzar y antes de que se dicte la sentencia condenatoria, que probablemente se habría dictado en su contra y también en contra de la mujer mayor de edad, que también estaba en calidad imputada, Claro. Antes de que eso ocurra, se promulga esta nueva ley que establece la interrupción del embarazo voluntario en las 3 causales que todos conocemos, ¿no es verdad? ¿Y qué pasa? Tenemos entonces que la fecha o la época de los hechos delictivos, en esa época delictivos, eran el año 2014, se promulga la ley hace unos días atrás en el Patio de los Naranjos, según aparecía en la prensa. Días después de esa promulgación se dicta este fallo. Ojo, que el fallo se dicta antes de que la ley sea publicada, porque la ley fue publicada con fecha 23 de septiembre, Exacto. el sábado, recién pasado. Entonces mucha gente puede decir, pero ¿cómo es posible que una ley se esté aplicando de partida con efecto retroactivo y además antes de que haya sido publicada? En el diario oficial. En el diario oficial. Claro. La publicación de Que es la última etapa, ¿no?, del Exacto. trámite. Recordemos también esa parte, y esto a título de cultura general cívica, un poco que todas las leyes tienen un procedimiento que está establecido también en la Constitución, en los artículos 65 y siguientes, que son varias etapas por las que debe pasar para finalmente llegar a la etapa de promulgación y después de eso, dentro de los 5 días hábiles siguientes, publicarse. En la medida que en el intertanto no haya algún requerimiento al Tribunal Constitucional, que fue algo que también vimos que ocurrió en este caso. En este caso, claro. Ahora, en la promulgación ya entonces es posible aplicar la ley. Exactamente. Tanto la Constitución como el artículo 18 del Código Penal, las dos normas usan expresamente la palabra promulgación. Basta que la ley haya sido promulgada
para que, si bien es beneficiosa, deba aplicarse con efecto retroactivo. Ahora, en este caso, era una persona que estaba esperando entonces la condena en relación a los delitos que se estaban investigando. Fue justo antes de ser condenado, cuando se promulga la ley. ¿Qué pasa con aquellas personas que ya fueron condenadas por situaciones similares? ¿Para ellos no corre esa retroactividad? Sí corre. El mismo artículo 18, en otro inciso, señala que esta norma de aplicación retroactiva de la ley penal se aplica incluso respecto a aquellas sentencias que estén ejecutoriadas. ¿Ah? Por lo tanto, aunque esta persona ya hubiera estado condenada y incluso hubiera estado cumpliendo su condena, el tribunal, incluso de oficio, debería haber aplicado esta ley y haber entonces absuelto a la persona y haberla dejado libre si hubiera estado privado de libertad. Ya, o sea, eventualmente podríamos ver un caso de una persona que haya estado cumpliendo su pena y que se deje hasta ahí con la promulgación de esta nueva ley. Absolutamente. Perfecto. Es lo que debería ocurrir. Ahora, ¿qué pasa en los casos que podrían entonces considerarse hacia atrás cuando se tiene que dar también una serie de requisitos que establece la ley en cada una de las causales? En este caso, en el caso de la violación, estamos hablando de la acreditación de la violación de parte de un equipo médico. ¿Qué pasa con esa acreditación cuando probablemente en el momento en que ocurrieron los hechos no se siguió ningún tipo de protocolo porque obviamente no existía la ley? ¿Queda ahí un vacío? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, esos van a ser temas, Andrea, que van a tener que discutirse y resolverse por los tribunales en cada caso. Recuerda que cada vez que se dictan leyes, la labor de los tribunales es precisamente interpretarlas, ver cómo se aplican. Cada parte presentará sus argumentos al tribunal, porque en este caso de la violación, incluso además de lo que tú señalas, en cuanto que debe haber un consentimiento expreso de la madre, debe haber una autorización de un equipo médico. Además de eso, en el caso de la causal de violación, para que no sea penalmente sancionable la conducta, es necesario que la interrupción del embarazo se haya producido antes de las 12 semanas de gestación en el caso de mujeres mayores de 14 años y hasta dentro de las 14 semanas para el caso de las mujeres menores. Existe un límite. Exacto, por lo tanto, todos esos requisitos en estricto rigor, quizás uno podría decir, oiga, ¿sabe qué? Debemos también demostrar que se dan esos requisitos. Sin embargo, insisto, eso hace un tema de discusión, probablemente va a aplicarse la regla general en cuanto a que si es más beneficiosa, debe aplicarse con efecto retroactivo, porque hay también siempre en materia penal principios de presunción de inocencia y de los llamados principios de indubio pro reo, etcétera, que benefician siempre al imputado, teniendo presente que la sanción penal siempre es la más grave de todas aquellas que puede imponer ordenamiento jurídico. Pero podría ocurrir entonces de un caso que ocurrió antes de la promulgación de la ley, donde no tenemos acreditación de la violación por parte de un equipo médico, no sabemos cuál fue el periodo gestacional en el que se realizó ese aborto y que aún así la justicia determine que sí debe regirse de acuerdo a la nueva legislación. Como te digo, Andrea, es un tema, creo, opinable. O sea, ¿va a ser considerado caso a caso? Va a ser tema de discusión caso a caso. Recordemos que en materia de juicios, cada caso es distinto al otro y cada caso tiene sus pormenores que es necesario analizar. Por lo tanto, claramente hay que discutir cada caso qué pasa en ese tipo de situaciones. Probablemente muchos van a abogar, los que quieran verse beneficiados por la nueva legislación, van a argumentar que ese tipo de requisitos no son exigibles, sino que mirarse solamente la norma principal. Y la otra parte probablemente alegará lo contrario y finalmente será materia de pronunciamiento de cada caso por los tribunales. ¿Pero siente un precedente importante este primer caso que conocemos? Siente un precedente importante. Lamentablemente yo no conozco aún el texto del fallo como para poder opinarte con mayor conocimiento de causas y saber si realmente, por ejemplo, ese tipo de temas se discutieron o no acá. Yo conozco hasta ahora solo lo que ha aparecido en la prensa, que no nos informa sobre ese nivel de detalles. Por lo tanto, tengo muchas ganas de ver el fallo y para así poder ver, por lo menos en este primer caso, qué es lo que sucedió respecto a ese tipo de discusiones. Perfecto. Bien, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en La Mañana Informativa. Que estén muy bien, buenos días. Igual tú. Un fallo judicial que absolvió a un médico que practicó aborto